Daniel, recordemos un poco algunas recomendaciones que son de interés. Por ejemplo, mantener los micrófonos apagados, Ujú. escribir en el chat sus dudas, consultas, animamos a la participación y va a haber un espacio, como dice Daniel, en el que vamos a poder tener ejercicios prácticos, porque entendemos entonces que estamos hablando de excelencia comunicacional, del valor de la palabra y de cómo esto no solo tiene que ver con nuestra vida profesional, sino también con nuestra vida personal, cómo es instrumental para todas las dimensiones y roles que podemos tener como personas. Ujú. Exactamente. Bueno, sin más, yo creo que ya toca compartir la pantalla con esta primera lámina y tú como la persona que me ayuda y me guía en esto, me dirás si ya se ve la pantalla. Correcto, se ve magnífico. Bueno, bienvenidos a esta presentación, a este webinar, a esta conversación con ustedes que la hemos titulado Convencer para vencer. Fueron invitados a través de este flash, de esta publicidad para hoy y bueno, efectivamente ya hay un grupo nutrido de personas que están conectadas. Yo quiero comenzar aclarando algunas ideas, algunos conceptos. Vamos a pasarnos rápidamente por esta lista de ideas y principios, creencias, inteligencia emocional, que es argumentar, debatir, tolerancia, persuadir, convencer. ¿En qué sentido decimos aquí vencer? Y pasamos el elemento concreto de manejo de objeciones. Estemos muy atentos porque algunas de estas definiciones ya nosotros las tenemos, pero vamos a ver en qué sentido les damos aquí en esta presentación. Así que vamos a estar viendo convencer para vencer. En este webinar conversaremos sobre la excelencia comunicacional y cómo lograr aumentar nuestros niveles de influencia en las personas, conociendo sobre el manejo de objeciones, la argumentación y la correcta y firme exposición de nuestras ideas desde el respeto y la asertividad. Veamos la definición de la palabra idea o qué es idea. Bueno, todo sencillito. Ideas, maneras de pensar sobre algún tema o asunto. Principios, ¿qué son los principios? En cuanto a los principios racionales, se suele decir que cada principio es una ley o regla que se cumple o debe seguirse con cierto propósito, como consecuencia necesaria de algo o con el fin de lograr lo conseguido. ¿Y qué son las creencias? Son estados de la mente en los que uno supone que algo es verdadero o probable y se expresan lingüísticamente mediante afirmaciones. ¿Qué es la inteligencia emocional? Hemos oído tanto sobre ese tema. Aquí hay un vínculo abajo en la cita y hay un gráfico a la izquierda que es muy interesante, está en internet, pero básicamente vamos a utilizar esta definición. Un conjunto de habilidades que una persona adquiere por nacimiento o aprende durante su vida, donde destaca la empatía, la motivación de uno mismo, el autocontrol, el entusiasmo y el manejo de emociones. Muchísimas veces se resume así: hay inteligencia emocional cuando uno es capaz de determinar qué emoción está sintiendo, como la rabia, la tristeza, el miedo, el amor, la alegría, dimensionarla, comprender la fuente de esa emoción y pensar qué hacer en consecuencia. Inteligencia está entonces en determinar la emoción que estoy sintiendo y pensar qué voy a hacer con eso. Los famosos términos argumentar y argumento que están durante toda la vida de todos nosotros. Argumentar a la izquierda, exponer una cosa como argumento, es decir, demostrar o justificar una cosa mediante argumentos. Y como todo en la DRAE, en el diccionario, ¿y argumento qué es? Bueno, es un razonamiento que demuestra, refuta o justifica algo. Conjunto de hechos que se narran en una obra literaria, teatral o cinematográfica a partir de los cuales se desarrolla el texto o el guión. Por cierto que a veces esa obra cinematográfica o literaria es la propia vida o es el propio rol, como cuando nos comportamos como padres de una familia, como cuando nos comportamos como amigos,
como profesores, etc. Aquí los invito a explorar más. No sé, googlear, dice uno, ¿verdad? Antes decía, consulte la enciclopedia más allá del diccionario. Bueno, vaya a Google más allá de esta presentación, estas láminas, porque argumentar es una función muy importante en la vida, ¿verdad? Exponer el punto de vista propio para hacer que el otro lo comparta es una cosa muy importante en la vida. Eso da mucha cercanía, da mucha posibilidad de hacer más amigos, de tener hijos más felices, de poder aportar y recibir de estudiantes y por supuesto en el mundo comercial ayuda muchísimo a que uno pueda que a uno le vaya mejor en los negocios, hacer que a uno le vaya mejor en los negocios. Debatir, discutir dos o más personas sobre uno o varios temas, exponiendo sus ideas y defendiendo sus opiniones e intereses. Fíjense, debatir no es solamente exponer el tema, sino defendiendo opiniones o intereses, defendiendo posiciones. Tolerancia. Este concepto surgió en Francia, ¿no? A finales del siglo XVI, como dice el texto a la izquierda, durante las guerras de religión que enfrentaron a católicos y protestantes. Y la tolerancia se refiere ahora y por extensión, se refiere a la capacidad de permitir y aceptar las ideas, preferencias, formas de pensamiento o comportamientos de las demás personas. Permitir y aceptar las ideas, que por cierto no necesariamente es copiar los comportamientos. Yo puedo tener una idea contraria a la tuya, yo acepto que esa idea existe, yo tengo una preferencia o por la tuya o por la mía. Pero el solo hecho de tener la consideración de escucharla y de considerarla, eso es lo que se llama tolerancia. Persuadir, conseguir con razones y argumentos que una persona actúe o piense de un modo determinado. Aquí entra la ética a relucir inmediatamente porque cada vez se sabe más a partir de las ciencias sociales, de la psicología, de las neurociencias, un grupo de conocimientos nuevos y de investigaciones en donde se puede caer en la manipulación, ¿no? Saber cómo yo afecto las emociones de otra persona para lograr que tengan un pensamiento o la aceptación de una determinada idea. Ese conocimiento hay que tratarlo bueno, siempre se dice con mucha ética, o sea, haciendo lo correcto, no explotando la ignorancia del otro, sino más bien apoyándose en lo que conoces para exponer con claridad lo tuyo. Y si eso efectivamente es lo que al otro le conviene, si tu idea tiene más valor para él, pues que la acepte, ¿no? Y las dos palabras claves que tenemos en el título, convencer, es conseguir con razones y argumentos que una persona actúe o piense de un modo determinado. Uno quiere compartir su idea y en algunos casos está uno seguro de que es muy valioso, que efectivamente la acepte y hace todo lo posible con razones y argumentos para que la otra persona lo adopte. Y vencer, por cierto, que este vencer no se refiere al resultado de ganar en una competición, en una lucha. Vencer aquí es superar con éxito un obstáculo, problema o dificultad. Por ejemplo, en la excelencia comunicacional nos encontramos con que hay personas que ponen una barrera aún antes de uno exponer sus principios o su idea, que no escuchan argumentos, que no quieren saber de razones. Tienen creencias tan fuertes y limitantes que no les permite la comunicación. En esos casos aparece un obstáculo. ¿Cómo lograr superar ese obstáculo? Es decir, ¿cómo vencer ese obstáculo para convencer al menos de que escuche mi idea? Muy importante este concepto de vencer, es en realidad superar obstáculos, no es en realidad ganar una lucha. Y el manejo de objeciones básicamente es dar razones o argumentos a alguien que se opone a una idea o una propuesta para rechazarla, negarla o impedir que se lleve a cabo. Algunas veces, por ejemplo, en los ambientes de ventas, nos damos cuenta que un cliente necesita realizar una determinada operación, comprar un determinado producto, recibir un determinado servicio y sin embargo aparecen objeciones que impiden que la persona haga lo correcto para su empresa. ¿Por qué? Bueno, porque tiene la idea de que el vendedor se quiere aprovechar de él, que eso va a favorecer más a la empresa que vende que a él que compra,
Y todo este conjunto de argumentaciones, entre comillas, tienen detrás una objeción que vamos a ver aquí. Algunas son visibles y otras son invisibles. O sea que el mismo cliente no las conoce o cuando las conoce no las quiere decir. Y son entonces más difíciles de trabajar y de manejar en el proceso de comunicación. Este modelo propio que yo he ido armando con los años me hace ver lo siguiente, me ayuda a ver a una persona de una manera. Es un modelo para hacerse una idea de una persona. A las personas la motivación las debería llevar al logro. Esa zona que vemos acá amarilla debería llevarlas al logro. La motivación con una acción, por supuesto, ¿no? Con una acción, a veces la gente dice con un esfuerzo, con un trabajo. A veces tenemos creencias muy limitantes que dicen que más esfuerzo es lo que trae mejor resultado, cuando en realidad un esfuerzo inteligente basado en una técnica, con una experiencia, con unos guías, con los coaches, con los asesores, con los compañeros de trabajo, perteneciendo a un equipo, eso ayuda a que no tenga tanto esfuerzo, que el esfuerzo no se disperse y eso conduce al logro. Pero en el medio, entre que la motivación contribuya y el logro se dé, hay que tener este modelo. En el medio hay un triángulo, si lo pueden ver perfectamente, que tiene 3 palabras: sentir, actuar y pensar. Ese triángulo es famoso, tiene que estar en equilibrio. Si lo que yo siento no es igual a como yo pienso, o están incluso en contraposición, el actuar, el realizar los pasos que tengo que dar, el definir un objetivo, definir un plan, el plan definir las actividades, a las actividades definir las tareas, ponerle fecha, conseguir recursos y actuar en consecuencia. Si eso no está en equilibrio, el sentir, pensar y el actuar, todo es más difícil. Y si encima de eso las creencias que están rodeándonos, que en realidad están dentro de nosotros, en el modelo está como rodeando a la persona, pero están dentro de la persona. Por ejemplo, las creencias parentales. Si escuchamos muchas veces a nuestros papás decir, nada que no, si algo no tiene un esfuerzo detrás, no vale la pena. O sea, no nos dijeron, si algo tiene un esfuerzo inteligente, bien pensado, basado en el estudio, en la experiencia, en el apoyo de otros, en el trabajo en equipo, y eso te lleva a tener un logro, bueno, maravilloso. No es que tiene que sudar mucho o cargar mucho peso o caminar muy lejos. Hay que tener cuidado con esas creencias parentales, que por cierto, hay otras que son muy potenciadoras. Mira, hijo, quien estudia, quien aprovecha el día, o sea, se para temprano y aprovecha el día, el que trabaja aportando, el que se define como una persona útil, el que ayuda a otro, el que agradece lo que tiene mientras busca lo que además quiere, a ese le va bien en la vida. Son creencias diferentes. Una creencia puede llegar a ser limitante de los mismos padres sin darse cuenta, y una puede ser muy potenciadora. Están por otro lado las creencias sociales, ¿no? A veces se cree que si una persona tiene títulos universitarios y cada vez más títulos, lo más probable es que sea una mejor persona o que vaya a dar mayores aportes. Y la verdad es que no se puede ser mejor profesional que mejor persona. Si bien es cierto que la universidad te prepara, hay muchas otras fuentes de preparación, y las preparaciones que de la sociedad te dan, como los valores universales, como la honestidad, el trabajo, en lugar de la pereza, la acción, etcétera, ayudan mucho, ¿no? Pero pueden ser limitantes, hay que siempre tener ese cuidado. Y las creencias profesionales, a veces está una creencia profesional en el otro. Por ejemplo, si uno le dice, bueno, yo soy contador, le dice, tú eres de los que registras el pasado. Parece que te importara poco el futuro, y no es verdad. El contador sí registra el pasado, pero para comprender el presente y para ayudar a un proceso de toma de decisiones, para que la empresa, la organización, su propia vida esté muy alineada con lo que él quiere que sea en su futuro. O sea, que está registrando el pasado, pero hay todo un proceso que lo conduce a tener un futuro. Y otras creencias profesionales, como cuando uno es ingeniero, en mi caso, mi profesión inicial es ingeniero en computación, como muchos en mi familia están en el área técnica, como mi hermano que tiene, digamos, unos niveles superiores de educación en esa área, y eso no lo hace una persona cuadrada, que a veces le dicen a uno cuadrado. Bueno, porque toma decisiones basadas en información,
hace cálculo incluso matemático, tiene un presupuesto, mis hijas tienen un presupuesto para llevar sus gastos en su familia, en su matrimonio. Entonces, hay que tener cuidado de que estas creencias, en lugar de ser limitantes, cuidar que sean más bien potenciadoras. Y con el triángulo del equilibrio y atendiendo a las creencias potenciadoras, este flujo que estoy mostrando aquí de motivación transformada en logro va a ser mucho más útil. Y un elemento que envuelve todo esto es la excelencia comunicacional. El no solamente comunicarse hablando, sino el comunicándose así, por ejemplo, como está ahorita Claudia, que la podemos ver en el video que está ahora grabado en YouTube, está atenta a lo que se dice. Ese tipo de actitud comunica muchísimo y, por supuesto, las palabras bien dichas, el construir argumentos, lo que vamos a ver en unos momentos después de esta pequeña pausa. Sí, Daniel, antes de pasar, me encantaría si volviéramos a tu lámina anterior, el modelo propio, y ver cómo lo que quiero destacar es cómo tú estás hablando de las personas y la relación entre las personas. Y si bien nosotros, cuando queremos convencer, tenemos que empezar primero a identificar en este sistema que tú nos propones cómo está nuestro sentir, nuestro actuar, nuestro pensar, ese equilibrio, cómo están nuestras creencias en los distintos Exacto. ámbitos, ¿verdad? Parental, social, profesional, pero también cómo está el otro, ¿no? O Muy sea, bien. con quién vamos a relacionarnos. Y esto para nosotros es clave, y es clave especialmente en Galaxy Software. O sea, es decir, nosotros estamos muy centrados en lo que es la relación entre las personas, basados en la idea de conectar, ¿no? Con la necesidad del otro. Y este modelo propio, además, entiendo, Daniel, que vamos a vincularlo con el manejo de las objeciones, Así ¿no? va a ser. Ajá, Muy bien, entonces muy bien. creo que tenemos un llamado ahí a la participación para que podamos ir invitando a nuestros asistentes a que ubiquen ejemplos de objeciones que queremos manejar y despejar. Por ejemplo, nosotros en Galaxy Software, nuestro enfoque es asesorar la compra, ¿verdad? Más que Así. vender, queremos asesorar la compra. Entonces nos interesa mucho entender al otro y buscar esa conexión. Aquí invito a que vayan pensando sus ejemplos para manejo de objeciones y los podamos compartir en el chat si tienen alguno en Muy bien. particular, Incluso en la vida, ¿no? No solo en el sector incluso en la comercial. vida. Sí, sí. Por ejemplo, hay una que nos enseñan a los que tenemos algún interés en las religiones, en las creencias espirituales, etcétera. Si usted tiene una doctrina y la expone y el otro tiene otra doctrina y esta se contrapone, bueno, ahí no hay una objeción, ahí lo que hay es un principio. Entonces, en esos casos es mejor aplicar la tolerancia que insistir en convencer, porque entonces sí se va a convertir el vencer en una lucha. Son casos que van a estar fuera del tema de las argumentaciones, a diferencia, por ejemplo, del mundo comercial, que es que hay veces que el asesor comercial de una empresa, por ejemplo el de Galac, llega a conocer mejor del modelo de negocio del cliente cuando ingresa a un proceso de automatización basado en un software. ¿Por qué? Porque el cliente no conoce cómo es eso de llevar la administración, la contabilidad, la nómina, etcétera, utilizando un sistema computacional. Usaba Excel. En cambio, la experiencia que tiene el asesor, consultor, vendedor de Gala es mucho mayor y el aporte va a ser mucho mayor. Ahí vale la pena trabajar la objeción. En el primero, en lo doctrinal, más bien vale la pena solamente exponer los principios. Claro, y que tú hablabas de la tolerancia como la base incluso para ir a un debate, ¿no? Y argumentación y persuasión, pero algo dijiste al inicio que vale la pena recuperar cada cierto tiempo en esta conversación y es la integridad, Claro. ¿no? Es el principio de integridad en Sí, sí, esta sí. relación. Ujú. Sí, hacer lo correcto. La integridad, tú sabes, la ética, pero ¿cómo sabe uno qué significa hacer lo correcto? Ahí Lenin prendió su cámara, estudiante de posgrado de la Central. Mira, ¿qué podríamos nosotros decir que es lo correcto? Bueno, hay vendedores en Galax, son los ejemplos que tengo frescos, pero también en Xerox, en Epson, los vi en otras organizaciones en las que he estado. Tengo más fresco el ejemplo de Galax Software. Un vendedor acompaña al cliente potencial, a lo mejor todavía no ha comprado algo de Galax, y
acompañarlo significa que está con él, lo visita, le manda información, le hace demostraciones, le pregunta mucho sobre cómo él hace las cosas y la persona de Galac a veces es un consultor, a veces es un vendedor, a veces son, bueno, a veces es una persona de comunicaciones, a veces incluso el ejemplo de la misma persona que aquí, Judy Alonso, que es la que lleva la administración, le dicen, pero pregúntenle a ese cliente, sí, claro, porque ella es un usuario de Galac, y van llegando a la conclusión de cómo el cliente hace las cosas. Si el vendedor determina en ese conjunto comunicacional en el que él está, que lo que tiene Galac le sirve al cliente, sigue y sigue buscando la manera de que el cliente acepte, pero en el sentido de que lo comprende, acepta porque lo comprende, es decir, vence los obstáculos de su incomprensión para que se dé cuenta que el software es el útil. Pero también pasa que si el vendedor se da cuenta que lo que Galac tiene no es lo que le corresponde al cliente, no es lo que le va a ser útil en el mediano plazo, no es un dinero puesto en inversión, sino va a ser un gasto para él, pues lo acompaña a que busque otras opciones y se retira. Queda amigo de él, ¿verdad? Y allí está el elemento íntegro. Yo me doy cuenta. Y otra palabra que tenemos un webinar anterior que vale la pena recuperar, invito a que lo busquen en YouTube. Ajá. Adivino tu palabra. La confianza. La confianza ahí va a tener que estar basada en que puedes confiar en mí porque yo soy capaz, pero también puedes confiar en mí porque yo no te voy a engañar de ninguna manera, bajo ninguna circunstancia. Incluso voy a asegurarme que no te engañe ni por casualidad. O sea, hay que no evidencia te engañe, de esa confianza. así es, hay que no sustento. que no te engañe por mi ignorancia. Hay vendedores que dicen, que están tratando un cliente aquí, ¿no? A mí me han preguntado, mire, señor Daniel, usted que sabe bastante de esto, es para no equivocarse en la propuesta. A veces van a donde Vicente, el director, que tienen puertas abiertas. Mire, tengo este cliente y tal. Y es posible que Vicente le diga, no, nosotros no tenemos un producto para eso. O le diga, no, lo que pasa es que no has visto tal versión, que es reciente, que está muy buena, esa es la que le conviene. Ese proceso de buscar dentro de mí, hacerle bien al otro, desde el mundo profesional, es la integridad. Eso que llamamos hacer siempre lo correcto. Así es. Así es. Muy bien. Entonces, creo que hay un momento aquí, Claudia, con nuestro querido Klaus. Klaus, ¿tienes algo planificado para este momento? La toma de decisiones es una fase importantísima para hacer crecer tu negocio en la dirección deseada. Para tomar decisiones rápidamente y de manera eficaz. Video. Muy bien. Yo estaré por aquí disfrutando de ese video con ustedes y en 2 minutos continuamos la presentación. Ok. La toma de decisiones es una fase importantísima. La toma de decisiones es una fase importantísima para hacer crecer tu negocio en la dirección deseada. Para tomar decisiones rápidamente y de manera eficaz, es esencial contar con todos los datos de nuestro negocio, sea una gran empresa o un emprendimiento. En Galac Software tenemos más de 30 años apoyándote en tu toma de decisiones a través de productos que te permiten obtener operaciones más precisas y rapidez en todas las fases administrativas de tu negocio. Porque al frente de un gran negocio siempre hay un gran administrador. Te presentamos nuestro sistema administrativo, el cual te ayudará a automatizar tareas rutinarias y liberará tu tiempo para que puedas concentrarte en hacer crecer tu negocio. Maneja cómodamente facturación, inventarios, cuentas por pagar o cobrar, contabilidad, pago de impuestos, lector de precios, punto de venta y más. Gracias a este poderoso sistema, adaptable a casi cualquier modelo de negocio, servicios, manufactura, distribución,
ventas o hasta talleres mecánicos. Y lo más genial es que puedes integrarlo con otros de nuestros sistemas para hacerlo más poderoso. Y por si fuera poco, con el sistema administrativo podrás manejar multimoneda muy fácil. Está adaptado a la normativa legal vigente y cuenta con constantes actualizaciones. Además, puedes tenerlo en la nube con Galac Cloud. Una solución sencilla que hará tu toma de decisiones aún más fácil. Recuerda que cuentas con capacitaciones y consultorías personalizadas a través de diferentes canales presenciales y virtuales. Nuestro equipo ha estado trabajando durante años en el desarrollo de plataformas poderosas que optimicen tu flujo de trabajo y le permitan a tu equipo laborar de manera más eficiente, ahorrándole tiempo y dolores de cabeza. No pierdas el tiempo y concéntrate en lo que importa, el crecimiento del negocio y aumentar tu rentabilidad y ganancias. Con Galac Software, todos tus procesos administrativos se gestionarán en un solo lugar y ahorrarás mucho tiempo de trabajo. ¿Quieres ver de qué se trata? Simplemente llámanos o envíanos un correo electrónico para una consulta personalizada. Porque en Galac Software estamos para apoyarte. Bueno, estamos estrenando ese video. Qué chévere, ¿eh? Sí, señor. Gracias por permanecer con nosotros en este tiempo. Volvamos a nuestro tema de hoy. Estamos hablando de manejo de objeciones, estamos hablando de convencer para vencer y de esa base de integridad que tiene el tema de convencer para nosotros y cómo manejar esas objeciones. Así es. Para allá vamos. Esto me dio la oportunidad de revisar el chat y también los participantes. Agradezco yo muchísimo la diversidad, lo heterogéneo del grupo que nos acompaña. Hay gente, estudiante universitario, de posgrado, hay amigos y vecinos, hay personas de mismo Galac. Destaco que alguna persona, como yo contribuyo con entrevistas cuando Galac está ingresando nuevo personal, está Martín Bonillo, que interesado como está en conocer de esta compañía, es de esa gente muy perseverante que vence obstáculos. Quiere saber de la compañía, quiere saber sobre la gente que trabaja aquí. Es increíble que también se inscribió y está escuchando esta presentación. Un destacado estudiante que he tenido, Lenin León, está también aquí en la presentación. Así que a todos ellos, no los voy a nombrar, son muchos, pero agradezco mucho que estén aquí con nosotros en este momento compartiendo este webinar, esta masterclass, Convencer para Vencer. Y un ejemplo típico muy particular que despeja muchas dudas, que le da como aterrizado al tema de la excelencia comunicacional, es el manejo de objeciones. Y escogimos entre varios casos el caso típico de las ventas, en donde hay un vendedor y un comprador. Como dice aquí abajo a la izquierda en la lámina, igual que cuando hay padres e hijos, se presentan objeciones y se presenta la opción de practicar la excelencia comunicacional, así como entre maestros y estudiantes, o incluso entre políticos y electores. Bueno, veamos qué es una objeción. Una objeción es un mecanismo de defensa que protege de los riesgos asociados a una mala decisión de compra o de una mala decisión de compra. El cliente se defiende. No vaya a ser que la decisión de comprar sea una mala decisión. Y básicamente la objeción es una razón o argumento que alguien opone a una idea o una propuesta para rechazarla, negarla o impedir que se lleve a cabo. Está mostrado en ese gráfico abajo a la derecha, el señor ese que te muestra la mano, pues, ¿no? Dice, ya va. Te muestra su mano, en el caso de él, la mano izquierda. Bueno, ¿y qué es lo que pasa con la objeción? La objeción defiende a un cliente de un vendedor inescrupuloso. Usted puede ser un vendedor no inescrupuloso. Puede ser una persona muy ética, pero, digamos, porque hay una creencia sobre esa profesión, como mostramos en el modelo, usted va a estar bajo sospecha. Puede también defender al cliente de un producto sospechoso, de perder su dinero, de hacer el ridículo, comprar algo que no debió, de perder su tiempo, de sentirse culpable con la compra, comprar algo innecesario,
del remordimiento por haber comprado lo que no necesitaba, que es como está mejor expresado. Las objeciones se clasifican, mire, a partir de este momento, afine su atención, hágale tuning. Esto no siempre es de dominio público, no. No todas las personas saben que hay objeciones que son visibles e invisibles. En esta compañía, Vicente Tinoco, el director gerente del área comercial, siempre ha estado explorando estos temas y además los ha estado comunicando y compartiendo. Y conmigo y con otros ha creado procesos muy enriquecidos para entender esto, las objeciones clasificadas en visibles e invisibles. Veamos qué es eso. Por ejemplo, las objeciones visibles son las tradicionales, como está muy caro, no se adapta, me parece difícil de usar, no puedo asistir a los cursos en la oficina. Ese es cuando se está vendiendo software Galaxy. No, yo sé que ustedes tienen unos cursos, son muy buenos, son bastante de buen precio y aprende uno mucho, pero no puedo ir a la oficina. Bueno, lo que sabemos acá, para cada una de estas objeciones, Galaxy tiene algo que decir. Sobre el precio es prácticamente una inversión, siempre. ¿Cómo que no se adapta? Si no se adapta, el vendedor le va a decir que no se adapta. No se lo van a intentar vender. Difícil de usar, no. Una de las características en inglés es user-friendly, que es muy fácil de usar. Y no puede asistir a los cursos. Bueno, pero si la mayoría de los cursos son virtuales o tiene una opción virtual. Las objeciones invisibles son esas que no están expresadas directamente. Y justamente por su naturaleza invisible, son difíciles de detectar. Esta expresión es particularmente de Vicente. Quienes las han visto dicen que se manifiestan con frases como, o sea, quienes han visto una objeción invisible, ¿no? Le dicen, un cliente le dice a su vendedor, reviso la propuesta y le aviso. Gracias, voy a dar una vueltita y vuelvo. Esto hay que aprenderlo a manejar. Eso le pasa muchísimo a los emprendedores. Esas personas que, por ejemplo, siendo profesora de liceo, se dedica a la costura, siendo maestra de escuela, se dedica a tejer, habiendo tenido una profesión contable, ahora hace tortas y repostería en su casa y no sabe manejar estos temas. ¿Cómo se haría para, ahora que soy sostén de mi casa, manejar una objeción que me ha resultado hasta este momento del webinar invisible? Bueno, vamos a seguir escudriñando en las objeciones invisibles. Quienes las han visto saben que se expresan en frases como esta. Después de una larga y productiva reunión con un cliente potencial, aparentemente todo quedó resuelto y al día siguiente, sin ninguna razón aparente, el cliente se retracta del negocio. Fíjense, cuando uno va a ofrecer algo a una compañía, tiene que conocer cómo funciona la compañía y cómo el producto que yo tengo va a serle útil a esa empresa. ¿Cómo va a reducir un costo? A mejorar la calidad de la información, en el caso del software. ¿Cómo va a hacer esto una inversión? Pero además tiene que conocer cómo es el proceso de toma de decisiones para las compras. Normalmente en una empresa llega a haber alguien que inicia el proceso de compra, quien influye, quien decide, quien compra transaccionalmente hablando, el que recibe el presupuesto, le dicen que sí y luego lo paga, y el usuario. ¿No? Eso es como cuando en el Día de la Madre se venden más cosas que alguien compra y lleva a su mamá que la madre misma comprando algo para ella. Increíble. Entonces hay que saber esa objeción invisible de dónde viene. De alguien que va a usar su producto o servicio, de alguien que decide, de alguien que compra. Es muy importante eso tenerlo claro. Es decir, siempre estar al acecho. Vamos a suponer que una persona, una señora que hace costura, le pidan de un gimnasio uniformes. Bueno, ¿quién se los pidió? Bueno, el dueño del gimnasio. ¿Y cómo quiere que sean esos uniformes? Bueno, que se ajusten al cuerpo. ¿Y por qué no los compran en cualquier tienda? Bueno, porque esos cuerpos van tomando formas muy particulares en el fitness. Más musculoso, más estrecho, más fuerte en los brazos, con mayor grosor, etc. Entonces, requiere que el usuario sea considerado, es decir, quien va a usar el uniforme. Entonces, la señora tiene que ir y medir. Entonces, hay que para poder vender eso, asegurarse que lo que va a ofrecer va a coincidir. Por ejemplo, estar al acecho va a significar
quién me lo pide y quién lo usa. Y el otro es quién lo paga, quién lo compra. Es decir, hay que tener mucha atención sobre quiénes están involucrados en el proceso de compra, porque las opciones invisibles son las causantes de miles de pérdidas de negocio todos los días alrededor del mundo. Siguiendo este ejemplo cotidiano, la señora no hace eso de ir a tomar las medidas, hace las franelas, hace los uniformes, son muy bonitos y cuando se los pone el usuario, a los hombres que han generado mucho más espalda y mucho más hombro, le quedan apretados aquí. A las damas que han estrechado su cintura, les queda un poco flojo, etc. En otras palabras, el producto inicialmente solicitado y el producto que ha sido otorgado para la venta no tienen nada que ver. ¿Y por qué el cliente no expresa sus objeciones? Bueno, si no cree que el vendedor los quiere ayudar, si por otro lado ya lo han defraudado muchas veces, si le cuesta mucho trabajo confiar, y lo otro es si presume que el vendedor está parcializado. Esos son unos elementos fundamentales que se resumen así. La venta es esencialmente un tema de confianza. La venta en esencia es un tema de confianza. Cada vez que usted esté en un proceso de venta, en vez de salir con la idea de convencerlo y vencerlo, en contraposición al título, usted tiene que estar montado en un proceso de ganar confianza. Es decir, de asegurarse que su cliente está viéndolo como un vendedor que lo quiere ayudar. Y darse cuenta significa hacerlo de verdad, que usted no lo va a defraudar, aunque lo hayan defraudado. Que él puede confiar en usted, porque usted es confiable, es capaz, tiene buena reputación, lo que le promete lo cumple. Cuando le dice que lo va a llamar, lo llama. Si lo va a llamar para un precio y todavía no tiene el precio, lo llama y le dice que no tiene el precio, pero que lo está tratando. Y muy importante, el vendedor, por lo menos los de esta empresa, es el ejemplo temprano que tengo, más cercano, se les enseña, se les pide y están alineados con la ética de la empresa de hacer lo correcto, y el vendedor está más para defender al cliente dentro de la empresa que al revés. Es decir, el vendedor es un representante de la compañía del cliente, sin duda, pero también el vendedor es un representante del cliente en la empresa. Este concepto es muy valioso. Hay algunas grandes corporaciones que no lo tienen. Tienen es el primer segmento, el que dice, yo como vendedor de mi empresa Galac, soy un representante de Galac en el cliente. Lo tienen hasta ahí. Y esta empresa tiene, y por cierto, siempre y a la par, yo soy el representante de mi cliente en la compañía Galac Software. Aprender esto es muy importante. ¿Qué pasaría en el caso de la señora que quiere hacer unos uniformes y va y se da cuenta que es muy diverso, tendría que ser prácticamente una pieza de cada uno y el precio que le pone no lo va a poder cumplir y no tiene suficiente tela? Bueno, digamos, ese no va a ser su cliente, tiene que darse cuenta de eso. Claudia, va a venir el segmento de explicar por qué crear confianza en el cliente es muy importante. No sé si tenemos algo en el chat que me quieras comentar, que quieras que yo tenga algo que decir allí, Quería opinar o acotar, algo. sí, quería acotar sobre las objeciones invisibles, que me parecen que son uno de los hallazgos que tenemos con esta presentación, que hay que sacarlo con pinza y ponerlo muy destacado, y es como a veces la persona no sabe que tiene una objeción invisible. Es decir, el cliente tiene una objeción, pero no está claro en que la tiene. Sí, Y cultivar esa relación de confianza a la que estás así es, refiriéndote, así es. a veces permite despejar esa objeción que aunque el cliente no la tiene visible, no la tiene presente, no sabe que la tiene, no nos la muestra porque él mismo es un punto ciego para él, pero la relación de confianza es tan positiva que eso puede llegar a desmontarse a pesar de no tener conciencia de eso. Muy bien, muy bien. Me voy a permitir leer un chat porque Luis Alberto Rosendo escribió en el direct message, no creo que lo estén leyendo todos, se los voy a leer, dice, los que ofrecen un servicio deben tener un conocimiento técnico bien claro de lo que ofrecen y por supuesto tienen que dar confianza, la tolerancia hasta un cierto momento para luego aceptar objeciones y refutarlas de ser en el caso o aceptarlas. Porque claro, alguna objeción de estas, sobre todo de las visibles,
¿no? Puede efectivamente tener que ver con que mi producto no se va a ajustar o que el cliente no puede pagar el precio que mi servicio merece. A veces eso puede ocurrir. Y vamos a seguir. Gracias, Rosendo, y gracias a los que están escribiendo en el chat y siguen participando aquí y acompañándonos. Muy importante que la confianza, que es lo que debemos ganar, en realidad en cualquier relación, la que deben lograr los padres con los hijos, la que deben lograr los directores espirituales con sus fieles, los políticos con sus seguidores, etcétera. La confianza es la seguridad, especialmente al emprender una acción difícil o comprometida. Comprar y vender a veces es una decisión que es difícil, hay que poner dinero. Piense en su propia experiencia. Piense usted y trate de duplicar esas características de en quien confía usted, cómo lo haría usted. ¿Por qué confía en esa persona? ¿Y qué tendría que hacer usted para que otras personas confíen en usted? ¿Quién confía en usted? Muy importante para aprender sobre eso, tenerlo bien presente. La confianza, pues, sí se establece, sí se cultiva, sí se aumenta y sí se mantiene. Pero atención, también se puede perder. Y a veces uno invierte mucho tiempo, esfuerzo, a veces dinero, eh, compartir con otro, revelar cosas de uno, de la empresa, del producto, y la confianza se puede perder. Hay que estar permanentemente con este ciclo de establecer, cultivar, aumentar y mantener. Perderla siempre es más difícil de rescatar después. Y eso pasa por tener confianza en uno mismo. Confiar en nuestra habilidad para establecer y alcanzar objetivos, honrar compromisos y hacer lo que decimos que vamos a hacer. Es decir, me voy a montar en una de construir confianza con una persona. Bueno, yo tengo unas habilidades, ¿verdad? Como la amabilidad, como la transparencia, no lo quiero llamar valores. Y eso, además tengo reputación, lo que yo digo que voy a hacer, lo hago, lo prometo. Si digo que va a llegar una hora, llego y llego sistemáticamente, disciplinadamente, soy puntual. Bueno, honro mis compromisos y hago lo que digo que voy a hacer. Porque hay gente que le gusta que uno haga lo que ellos dicen que uno tiene que hacer, pero no hacen lo que dicen. Eso es terrible, es una muy buena manera de perder la confianza. La relación de confianza es aprender a establecer, incrementar la confianza entre usted y los demás. Mantener un comportamiento coherente que permita generar confianza entre las partes y alcanzando resultados y ir avanzando en el proceso de construir una confianza. Por ejemplo, ¿cuál es el reto del vendedor entonces con estas ideas de las dos láminas anteriores de confianza? Tiene que generar confianza, tiene que resolver las dudas de fondo, que son en esencia las objeciones invisibles. Mire, muy importante con esto de las objeciones invisibles, que hay unas objeciones que yo como vendedor no las sé porque el cliente no me las dijo, pero él sí sabe y no me las dijo. Pero hay unas objeciones que el cliente mismo no las sabe y son invisibles para el cliente. Entonces, son invisibles para mí, pero también para el cliente. Un ejemplo típico de una empresa que vende servicios o que vende, por ejemplo, sistemas de computación basados en computadoras para apoyar los procesos gerenciales de orden administrativo y calidad en la toma de decisiones, le pregunta a un cliente cómo lo hace, cómo lleva la administración. Y bueno, él dice que tiene una hoja de cálculo y ahí va anotando las facturas las tiene aparte, las hace con una computadora y un modelo que tiene o las hace a mano. Y bueno, con eso es como él lo ha hecho. ¿Y cómo hacen los reportes? Bueno, recorremos los libros de la factura y vamos anotando en una hoja en blanco y después las vamos sumando. Eso es terrible. Eso es terrible. Él no te va a decir, así lo hacemos y es muy malo, pero ya sabemos que hay una manera mucho mejor de hacerlo con un sistema administrativo, contable, etcétera, de, por ejemplo, los que tiene Gala, que tiene muchísimos clientes, más de 4,000 clientes activos en este momento en Venezuela, y que lo hace a través de aliados que tiene cercano de 30 en todo el país. Entonces, uno dice, bueno, es que este cliente no es que me está ocultando cosas, es que no sabe de algunas cosas que él mismo no es capaz de ver. ¿Cómo se podría hacer mejor? Y allí tiene una objeción invisible para el cliente, que inicialmente era invisible para usted, pero que ahora usted la tiene revelada en su proceso de análisis, de consultoría, de asesoría,
de confianza porque el cliente le fue revelando y es el momento entonces de hacer una propuesta. Así que convencer es eliminar objeciones basado en un proceso de confianza que me permite determinar las objeciones visibles y las objeciones invisibles y, como dijo antes Lenin León, tratarlas. Muy importante, convencer es eliminar objeciones visibles e invisibles. Es decir, vencer el obstáculo, ¿ah? Convencer para vencer el obstáculo de lo que es visible y debo resolver, y el obstáculo que es invisible debo traerlo a la mesa de discusión, de conversación, hacerlo visible y entonces también tratarlo. Bueno, nos hemos preparado entonces para argumentar las objeciones que el cliente nos expresa. Si la respuesta es no, si la respuesta es sí, nos hemos preparado para argumentar, para dar razones, como dijimos en las primeras definiciones, tenemos un gran chance de avanzar en la determinación de una venta, mejor dicho, en la consecución de una venta, en el cierre de una venta. Y para disipar aquellas que no nos expresan, ¿cómo hacemos? Más confianza. Cuando hay muchas objeciones invisibles, suele ser que no he trabajado suficientemente bien la confianza. No toca retirarse del cliente cuando lo conozco poco, toca avanzar en el cliente, llegar a conocerlo. Eso es lo que pasa entre los padres y los hijos. Cuando llegan a la adolescencia, los hijos no son suficientemente maduros para comunicarse con sus padres que están en el entorno de la madurez, pero sus padres están en la madurez cada vez más lejos de cómo fue su adolescencia. Entonces empiezan a aparecer unas formas, unas maneras de los jóvenes manejar la situación del mundo que está mucho más influido por la sociedad, como vimos en el modelo, en las creencias de la sociedad que en la de los padres. También prometimos aquí revisar, repasar el tema de asertividad y lo vamos a hacer apoyados en esta lámina y seguramente Claudia va a poder ayudar como en cada una de las anteriores, pero en esta tiene su rol. Mire, el estilo de comunicación asertivo tiene que ver con que uno decida si uno se está comportando al estilo pasivo o al estilo agresivo, como muestran estas caritas. En la parte que es rectangular, el pasivo no pone límites a los demás. Es el individuo que tú le dices, haz esto, haz esto, haz esto, y siempre lo hace, nunca dice que no, se agota, no sabe cómo decir que no. Y el agresivo es el que, bueno, no tiene, le dicen que haga algo y dice que no. Le dice que no, no, es una mate no. Esa persona que en realidad quiere que tú hagas todo y él nada, es muy agresivo. A veces ni siquiera tiene que poner la cara que está allí mostrada, ni siquiera tiene que decir una palabra agresiva, sencillamente no lo hace, o dice que lo va a hacer y no lo hace, es mucho más agresivo aún. En cambio, el estilo asertivo, bueno, aprende a decir que sí cuando hay que decir que sí y que no cuando hay que decir que no, y respeta los límites, los propios y los ajenos. Este concepto de asertividad hace referencia entonces a la capacidad de comunicar a las personas que nos rodean nuestros sentimientos y necesidades, pero evitando herir y ofender a los demás. Y tomar, agrego yo, y tomar la carga que me corresponde, que soy capaz de asimilar y de resolver. ¿Qué me quieres decir aquí, Claudia Ayala, compañera de este momento? Bueno, estimado, quería comentarte y a nuestra audiencia, ¿no? Un poco el tema quería hablar sobre las objeciones invisibles y el tema de la confianza. Y nos decías antes, bueno, que se puede perder y tal, pero a veces creo que tiene que ver con una lectura inexacta del otro. ¿Sí? Entonces es como tenemos que afinar en el modelo, no solamente nuestra lectura, sino la lectura del otro. Y tengo otro pendiente que quizás no sé si sea el momento de atajarlo, y es ver cómo a veces esas objeciones no son realmente objeciones, sino son excusas. Claro, claro, hay diferencia entre una objeción y una excusa. La objeción se puede manejar, se debe manejar. Hay un estilo comunicacional para eso. La excusa en general, como tú dirías, hay que recibirla y muchas veces aceptarla. Cuando uno tiene un avance en la confianza con el cliente y le dice algo que parece una objeción, uno tiene que despejarla, que no vaya a ser una excusa, ¿no?
Por ejemplo, la persona te dice, el cliente te dice, sí, yo he estado viendo tus productos y me gusta y me conviene. Sin embargo, nosotros vamos a estar cerrados los próximos 3 meses por remodelación. Entonces, no es el momento de invertir en crecimiento, sino más bien en mantenimiento de la infraestructura. Ponte que sí lo tenga planeado. Bueno, es una excusa. Lo que pasa es que es una excusa bien válida. Hay que aceptarla. Otra, es una excusa, pero hay cierta mentira en la cosa. Eso no es todavía, eso es como dentro de 6 meses. Bueno, pero a lo mejor está guardando el dinero para realizar esa operación. El punto es que eso no esté relacionado con tu producto, con tu persona, con tu confianza, sino que tiene la excusa, bueno, de hacerte desaparecer del proceso. Y es bien válido si efectivamente tu producto él no lo va a considerar y además no va a considerar ningún otro dentro de la categoría. ¿No? Sí, entonces como Dentro de la categoría. leer un poco la intención del otro en esa relación que estamos estableciendo, donde, Así es. donde queremos mediar un mensaje que queremos que el otro no adopte de alguna Ah, forma sí, y poder ver si hay un match, si hubo una conexión real o sencillamente la intención es una excusa de salida y ya administrar mejor nuestro tiempo y el tiempo del otro, que también es muy bien, valioso. muy bien. Ujú. Y volvemos al tema de mantenerse íntegro, ¿no? O sea, si no nos toca, no nos toca. O sea, ese no era, pues. Ahora, quiero continuar con esto que, entonces, el punto neurálgico, ¿cuál es? ¿Cuál es la pregunta? ¿Cómo saber qué le falta por resolver si no lo dice? Eso es muy importante. La respuesta lo tienen clientes que ya compraron. ¿De dónde sacamos la respuesta a una objeción que yo no he manejado antes con ese cliente? Bueno, en general, una compañía, e incluso como esta, y así le pasa a mucha gente, tiene en los clientes que ya pasaron por el proceso de duda y generación de confianza y aquellos que resolvieron sus objeciones y decidieron a comprar. Y claro, esta es una empresa que tiene 30 años y ha acumulado mucha de esa experiencia y sabe cómo manejar una objeción que todavía ni siquiera es visible. O sea, que uno puede tomar la delantera de aún que el cliente no le diga esa objeción, haberla resuelto antes de que aparezca. ¿Cómo? Bueno, en el discurso de venta. Ahora, esto no le pasa a los emprendedores. Si hay una persona que teja amigurumi, que hace tejido, que hace ropa en la casa, ¿eh? Esa persona tiene que decir, bueno, ¿por qué será que no me compra? ¿Por qué será que no me compran más? No tiene la experiencia de tener muchos clientes y actuar en consecuencia. Esa persona tiene que apoyarse en otros que sí tienen esa experiencia. El famoso consultor o asesor o el amigo que ya pasó por allí. Tiene costura y no logra obtener más costura, pregúntele a personas que ya pasaron como usted, es decir, que ya dejaron de ser emprendedores y viven de eso, cómo sería para manejar una determinada objeción de un determinado cliente. Y en empresas como Galac, bueno, va acumulando un conocimiento siempre en el marco de hacer lo correcto, de adelantarse a alguna objeción que pudiera tener el cliente y que aún no nos ha revelado. Esos clientes tienen la respuesta o sus amigos o quienes tienen experiencia que usted conoce. ¿Y por qué nos escogió en lugar de otras opciones? Porque hay que preguntar eso, ¿por qué no se escogió? O sea, ¿por qué nos dijo que sí? Esa respuesta también encierra la esencia de las expectativas del cliente. Indica lo que a sus ojos luce como un verdadero diferencial. Y hay que ir anotando la experiencia de cómo los clientes van diciéndole que sí a una empresa y a unos vendedores son una gran fuente generadora de dinero. Bueno, cerrar la venta es pues una consecuencia lógica de haber eliminado o por lo menos minimizado a un nivel tolerable todos y cada uno de los riesgos que percibe un cliente potencial. Mire, aquí cabe perfectamente el comentario de que se nos enseñó por mucho tiempo una creencia parental que después la aplicamos como padre, que es que a los niños hay que castigarlos o hay que premiarlos para que hagan lo que les conviene hacer, que uno como padre sabe les conviene hacer. Y la verdad es que hay un elemento diferencial que es conversar con ellos, sobre todo con el adolescente, conversar con ellos desde la confianza, o sea, construir una confianza como padre con los hijos para que haya una exposición de consecuencias. Fíjate, hijo, si tú hicieras esto que quieres hacer, mira lo que te puede pasar, cuál es la consecuencia, mira los ejemplos que hay. Y si tú escogieras esta otra opción, por ejemplo, la que yo te estoy presentando, mira las otras
consecuencias que eso puede tener. Y así que no es solo premio y castigo, que es una cosa como un automatismo allí para que la gente se comporte de una determinada manera mientras crece, sino más bien agregar la forma de interactuar razonadamente, argumentando consecuencias. Esta lámina es de una gerente que tiene Galac, sí, de Carolina. Dice, las objeciones en venta pueden resolverse aplicando 4 pasos clave. Y esto en realidad aplica para cualquiera de nuestras interacciones al estar hablando con una persona, queriéndola convencer, queriendo vencer obstáculos, queriendo ayudarla a que tome decisiones de mayor calidad. Escuchar, reconocer la situación del otro, analizar desde la confianza y conjuntamente con el otro cuál es su situación y responder. Responder muchas veces es la famosa propuesta comercial, ¿verdad? Hacer la propuesta comercial en donde esta compañía, esta organización, el equipo te puede ayudar. Aquí les quiero ya, estamos finalizando y les quiero recomendar que vean este YouTube. Yo creo que Daniel, el otro Daniel, sí, Daniel Strokia, les va a colocar esta dirección de YouTube en el chat para que ustedes la copien y más adelante lo vean, porque en todo esto nos dimos cuenta, Claudio y yo, que mucha gente conoce el concepto de dialéctica y retórica, y no lo quisimos incorporar aquí para no hacer muy denso este webinar, pero la dialéctica recoge los principios teóricos necesarios para dialogar con el objetivo de descubrir la verdad mediante la exposición y confrontación de argumentaciones y razonamientos contrarios entre sí. Es una manera muy refinada que los griegos han tenido, Aristóteles en particular, ¿verdad? Esa diferencia entre la dialéctica y, en el caso de Aristóteles, la retórica, que es el arte de hablar con la eficacia necesaria para deleitar, convencer o conmover al receptor. Eso es un proceso de comunicativo, bueno, ordenado de una determinada manera. Les recomiendo, vean ese video, miren ese video, préstenle atención, véanlo varias veces, es relativamente corto y eso va a incrementar su capacidad de mejorar en los procesos de convencimiento para vencer obstáculos en la persona con quien usted se comunica. En resumen, el sentido de vencer es desde un enfoque ético, sin manipulación y con integridad. Convencer es compartir una posición o idea desde la confianza. Nos apoyamos en técnicas para argumentar, debatir, persuadir, incluso tolerar. Por cierto, que una de las técnicas que está implícita es lograr confianza y mantenerla, ¿no? Y el cuarto elemento de este resumen, identificar los aspectos significativos que en las personas influyen en la adopción de una idea y principios, creencias e inteligencias emocionales. No se pierdan ese video, pueden volver a ver esta presentación, es lo que recomiendo, va a estar en YouTube, colgado, puesto por el equipo de comunicación de Galac. Todo esto ayuda a que la excelencia comunicacional mejore sus indicadores personales. Tenemos un comentario de Lenín, Daniel. Muy bien, ya lo vamos a ver. Ajá. Ayuda, quiero decir aquí ya en este cuadro final, ayuda a hacer dinero cuando es comercial y ayuda a estar en gran bienestar relacional con las otras personas a las que no necesariamente tenemos establecida una relación comercial, sino de otro tipo. Conchole, yo quiero que repitas eso después de que yo lea la participación de Lenin, por favor, muy bien, ¿sí? muy bien. Porque está muy bueno. Miren, Lenin nos dice, hay que conocerlos, hay que interpretar el comportamiento basándose en sus respuestas ante las situaciones, responsabilidades y metas trazadas por ellos. Dice, hay que buscar mecanismos convincentes para lograr fidelizar un cliente. Y un cliente, decíamos, bueno, un cliente pensando en lo comercial, pero también decía Daniel, para la vida, ¿no? Puede ser nuestros hijos, pueden ser alumnos, pueden ser con nuestra pareja, pueden ser incluso con nuestras amistades, compañeros de trabajo, ¿no? En ese punto. Y Daniel Strokia en el chat nos está dejando el enlace del video que comentó Daniel.
allí lo tenemos a tiro. Entonces, me gustaría, Daniel, si tú puedes repetir un poco eso que nos estabas diciendo al cierre de la lámina anterior, donde después de leernos el resumen, de compartirnos el resumen, decías, ah, bueno, y Esto que hemos visto hoy y que vale la pena repetir revisándolo en YouTube, ayuda muchísimo a que en el sentido comercial que le hemos dado en uno de los aspectos, haga uno dinero, más dinero, dinero bien hecho en el marco del bienestar, manteniendo una ética tremenda porque el cliente se favorece tremendamente con nuestros aportes y efectivamente las empresas que prestan el servicio o que venden el producto también crecen. Pero no solo es un mecanismo el convencer para vencer obstáculos, obstáculos comunicacionales, no solamente es un tema comercial, sino en todas las relaciones que tenemos de a pares, cuando se aplican estas técnicas que aquí vimos, cuando aprendemos a argumentar, a crear confianza, a mantenernos, oye, por sobre todas las cosas íntegros, las relaciones mejoran tremendamente. Las relaciones de pareja, las relaciones en la comunidad religiosa, en el deporte, en los políticos, ojalá, ¿verdad? Casi que uno ruega a Dios porque esto también esté en esos servidores que han de ser los políticos, en el mundo de la medicina y los doctores. Todos estos elementos que hemos visto aquí son extremadamente útiles en ese proceso de convencer. Mira, un ejemplo que se me pasó y lo tengo aquí en el tintero, es el del médico, ¿no? Cuando uno llega al médico y está su bata blanca y es una persona en la que uno confía mucho y ya se construyó una relación de confianza, él no lo tiene que convencer sobre seguir el tratamiento, lo examina, lo diagnostica y lo receta, así decían antes. Entonces uno va y se aplica su tratamiento. Y, porque la confianza es la capacidad que tiene y la reputación, entonces aparece de nuevo la salud. Ese esquema que está allí de convencimiento, ¿verdad? Es, digamos, muy fluido por las razones que ya hemos estado exponiendo aquí. Ahora, puede pasar lo contrario, como siempre muestro el otro lado de la moneda, que es que puede ocurrir la iatrogenia, ¿no? Que es que el doctor, por justamente todo lo que él representa, por ejemplo, está leyendo los resultados de tu perfil 20, arruga la cara sin darse cuenta, toma distancia, se separa así del sitio en donde él está y entonces te ve y dice, ¿qué estás comiendo? Todavía no te ha diagnosticado y ya tú te sientes más enfermo porque la iatrogenia es producir ese sentimiento desagradable de que como que estoy peor de lo que yo creía, en vista pues de que quien te está hablando tiene un gran poder comunicacional con lo que él es. Desarrollemos eso, lleguemos a tener esa misma función desde la venta, desde ser padres, etcétera, los ejemplos que hemos estado dando, y sin embargo tengamos el cuidado de que por las creencias, por el modelo que mostramos, podríamos dar una impresión equivocada y tengamos control, gestión de la impresión que queremos dar correcta. claro que sí. Quiero volver sobre el tema clave aquí para vencer y convencer, y es generar confianza. Y lo digo porque, bueno, ya estamos por cerrar, por agradecer la participación de nuestro asesor Daniel Pérez Jiménez y la asistencia de todos, y recordarles que tenemos unos enlaces muy interesantes que hemos compartido por el chat. Les invitamos a que exploren sus necesidades en software empresarial y verifiquen lo que tenemos para ofrecerles en nuestros productos y servicios en el sitio web. Ahí tenemos un enlace que estamos dejando para que ustedes nos comenten cuáles productos les interesan y en cómo les podemos ayudar. Especialmente ahorita, Daniel, hablando el beneficio de Galaxy Software es procurar el mayor beneficio para sus clientes. En la medida en que nuestros clientes están muy bien, nosotros estamos muy bien con ellos. Exactamente. Entonces, esa es la base de la confianza, son 30 años de trayectoria, tenemos soluciones empresariales para cada tipo de empresa.
búsquennos. Ahorita estamos con el IGTF, así que nuestro sistema administrativo contable, el IBI Renta, están muy demandados. Les invitamos a conocer más sobre eso. Vienen nuevos lanzamientos con productos y servicios que tienen que ver con la relación con el cliente, la relación comercial, pero también con el cliente interno. O sea, van a venir cosas muy chéveres. Manténganse en contacto con nosotros, revisen el directorio de nuestros aliados de negocio en el sitio web, porque tenemos alcance nacional, así que cerca de cada uno de nosotros puede haber un aliado de negocio que nos acompañe a poner en marcha nuestro software empresarial y sacar el máximo beneficio. También los contadores, especialmente si tenemos alguno en la audiencia, por favor recuerden, tenemos convenios con los colegios de contadores, somos aliados en poder ayudar a las empresas a su mayor rentabilidad y a evitar multas y sanciones. Queremos agradecer nuevamente, Daniel, Sí, gracias. a todos los que aquí estuvieron, aquí yo estoy a la orden, siempre a la orden, Claudia, para Gala, para todos los que nos escuchan. De nuevo quiero nombrar y agradecer porque esto tiene todo un aparataje de producción. Clau Llanes de producción, de la gente de Galaxy Software, Gabriel Bolívar en su diseño y publicidad, Joana Rodríguez de marketing, Claudia Ayala, la moderadora que ha estado con nosotros, Daniel Strokia también con las interacciones. Y a todos aquellos que en las distintas relaciones personales, profesionales y también comerciales que Galax tiene han estado aquí escuchándonos. Por cierto, los que no pudieron asistir por la hora, etcétera, saben, porque tenemos mucha gente inscrita, que lo van a poder ver después en un vínculo que está en YouTube, en el canal de Gala, que tiene 12 años ya funcionando en la web. Así que Así muchísimas es. gracias. Hasta otra oportunidad. Que estén muy bien. Gracias, gracias por estar aquí. Estén atentos a sus correos también. Por allí les vamos a hacer llegar el enlace. Y bueno, seguimos en contacto. Nos vemos en las redes sociales y en el sitio web. Bye, bye. Gracias. Feliz tarde. Bye. Feliz tarde.